Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual y pública de la presentación de Tesinas, en donde hoy Gloria Sofía Moviglia nos va a estar hablando sobre una revisión bibliográfica, la alergenicidad de la leche de mamíferos para el consumo humano. Sofía, vos tuviste como tutora a Florencia Barba, como directora a María Rita Olmos, codirector Miguel Pena y hoy va a oficiar como evaluadora Paula Martínez. Tenés 30 minutos para realizar la exposición. Posterior a esta exposición, seguramente habrá unos 10 minutos de consultas, de conclusiones, de comentarios, y a partir de ahí seremos colegas. Así que disfrútalo, disfrútalo, éxitos. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que anden bien pese a este contexto epidemiológico que se está viviendo a nivel global. Voy a presentar la tesina titulada Alergenicidad de la leche de mamíferos para consumo humano. Primero que nada, voy a hacer una breve introducción sobre alergia alimentaria para que con posterioridad explique cómo se procedió a hacer la revisión bibliográfica. La alergia alimentaria, también conocida como hipersensibilidad alimentaria, es una reacción adversa a alimentos que está mediada por mecanismos inmunológicos específicos y que se genera en individuos sensibles o predispuestos frente a sustancias presentes en los alimentos, mayormente proteínas, denominadas alérgenos. Y basta con cantidades ínfimas de alérgeno para ocasionar daño en el consumidor. En cuanto a la clasificación de hipersensibilidad alimentaria, podemos decir que se encuentra la alergia alimentaria, que está mediada por mecanismos inmunitarios, y la hipersensibilidad alimentaria no alérgica, que no está mediada por mecanismos inmunitarios, dentro de los cuales se encuentra la intolerancia a la lactosa, un importante diagnóstico diferencial a tener en cuenta con la APLB, que vamos a ver a continuación. Dentro de los principales alérgenos alimentarios se encuentra la leche, y los componentes proteicos de la leche son responsables de una enfermedad denominada alergia a la proteína de leche de vaca, APLB. Esta inmunopatología puede presentarse desde el nacimiento e inclusive en pacientes que presentan una lactancia materna exclusiva. ¿Cómo es esto posible? Puede ser que la madre incorpore en la dieta proteínas de leche de vaca y se los aporte a su bebé mientras amamanta. Se ha reportado casos en donde pacientes con APLB también han desarrollado alergia a la leche de otras especies de mamíferos por el riesgo de reacción cruzada. Se ha evidenciado una alta homología entre la leche vacuna, ovina y caprina, porque todas estas especies de mamíferos están dentro de la familia de rumiantes Bovidae, y con menor similitud estructural se halla la leche de cerdo, de camello, equina y leche de seres humanos. Si tenemos que hacer una comparativa entre la composición proteica de las diferentes leches de mamíferos, podemos decir que la leche humana está constituida un 60% por proteínas séricas y el 40% restante corresponde a caseínas. En tanto que, por ejemplo, en la leche vacuna, el 80% corresponde a caseínas, es decir, son los principales alérgenos que se encuentran en la leche. Y el 20% corresponde a proteínas séricas o proteínas del suero o también llamadas proteínas del lactosuero. Y por orden decreciente de relevancia, dentro de las proteínas séricas tenemos la beta-lactoglobulina, BLG, alfa-lactoglobulina, ALA, inmunoglobulina bovina y también albúmina sérica bovina. En cuanto a la BLG, beta-lactoglobulina, cabe aclarar que está ausente en la leche humana y también ausente en la leche de camellos y dromedarios, y presenta una mejor digestión en aquella que está presente en la leche de burra respecto a la leche vacuna. En cuanto a la alfa-lactoglobulina, se halla en mayor concentración
En la leche humana le sigue la leche de burra y por último la leche de vaca. Entonces, hasta lo expresado en este momento, podemos decir que la leche humana tiene un contenido proteico menor respecto a la leche de vaca, pero también respecto a la leche de búfalo, de yak, de camello, de cabra, de oveja y de reno, y presenta una similar composición proteica respecto a la leche de yegua y de burra. En cuanto a los factores de riesgo y o predisponentes, la APLB es una enfermedad multifactorial, es decir, hay múltiples factores que están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. Tan solo para citar algunos ejemplos, tenemos infecciones intestinales, predisposición genética, bajas concentraciones de inmunoglobulina A secretora o una síntesis tardía de este tipo de isotipo, bajas concentraciones de factor de crecimiento transformante beta, alguna modificación, alteración o disturbio en el sistema nervioso entérico, un incremento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, una inmadurez de la barrera intestinal y también puede ser la introducción precoz de alimentos sólidos en el lactante. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que lo ideal, la lactancia materna exclusiva tiene que ser de 6 meses. A partir de los 6 meses se puede hacer una lactancia materna complementaria que tiene que extenderse hasta los 2 años de vida del bebé, idealmente. Pero no cabe duda que la actuación conjunta de los diversos factores involucrados incrementa la prevalencia a la APLB. En cuanto a los mecanismos inmunitarios y manifestaciones clínicas, podemos decir que la alergia alimentaria ocurre producto de un fallo en los mecanismos de tolerancia inmunológicos frente a la exposición de alérgenos. Y esto conduce a alteraciones que están mediados por inmunoglobulina E o no, que conduce a generar cuadros clínicos que pueden ser dermatológicos, gastrointestinales, respiratorios, cardiovasculares e incluso anafilaxia. Es decir, que las manifestaciones clínicas pueden ser de leves a severas e incluso comprometer la vida del paciente. La hipersensibilidad que más frecuente está en el caso de la APLB es el tipo 1, que está mediada por inmunoglobulina E. Y generalmente se presentan las manifestaciones clínicas al cabo de pocos minutos o pocas horas de ingesta de la proteína de leche de vaca. En cuanto al diagnóstico, no me voy a extender mucho al respecto, pero se parte de una sospecha clínica para posteriormente hacer la prueba de eliminación y la prueba de provocación. La prueba de eliminación, como su nombre lo indica, es eliminar de la dieta la proteína de leche de vaca y también la leche de otras especies de mamíferos por el riesgo de reacción cruzada. En el caso de que sea un paciente que reciba una lactancia materna, la madre también tiene que hacer este tipo de dieta de exclusión. Y durante este periodo tendría que haber mejoría de las manifestaciones clínicas para posteriormente llevar a cabo la prueba de provocación, es decir, la reintroducción, la reincorporación de los alérgenos que se habían restringido con la dieta de eliminación, para ver si vuelven las manifestaciones clínicas o no. También hay métodos de diagnóstico complementarios de laboratorio, como son el hemograma, el proteinograma, coproparasitológicos, nutricionales, técnicas in vivo, como es el test cutáneo específico, o técnicas in vitro, como es el dosaje de inmunoglobulina E sérico específico mediante la técnica radioalergoabsorción o enzimo-inmunoensayo fluorescente. En cuanto al tratamiento en el paciente, hay que tener bien en claro que no existe una cura, por eso se debe insistir en la prevención. Se debe implementar una dieta de eliminación hasta lograr tolerancia inmunológica, que no siempre todos los pacientes la presentan. Se debe priorizar la lactancia materna y esta, en el caso de que no pueda llevarse a cabo
o que la dieta de exclusión, pese a optar por la dieta de exclusión, la lactancia materna no resulta ser adecuada, recién ahí hay que optar por fórmulas hipoalergénicas de reemplazo. En el caso de pacientes con anafilaxia, se recurre a la administración intramuscular de epinefrina, seguido de corticoides y antihistamínicos. Todo esto, obviamente, mientras se remite al paciente al centro de salud más próximo. En cuanto al tratamiento industrial, existen distintos métodos para la obtención de fórmulas hipoalergénicas. Tenemos el tratamiento térmico, la hidrólisis, que es el empleo de enzimas proteolíticas, que lo que hacen es reducir el peso molecular y por ende reducir la inmunogenicidad. También tenemos la combinación de hidrólisis, tratamiento térmico y o ultrafiltración. Me voy a detener a hablar en el tratamiento térmico porque hay distintas posturas y opiniones en torno a esto. Hay ciertos autores que comentan que no hay diferencia entre la leche cruda de la tratada con calor porque sostienen que la leche, al ser sometida a un tratamiento con calor, los alérgenos conservan las características alérgicas. Mientras que otros autores comentan que el tratamiento térmico pueden añadirse nuevos polímeros de proteína que se unen a la inmunoglobulina E, o que se pueden oxidar las proteínas y formarse residuos de aminoácidos oxidados que forman estructuras inmunológicamente activas. También hay ciertos autores que comentan que los epítopes conformacionales se modifican, se alteran, no así los epítopes secuenciales que conservan el potencial alergénico. También hay otros autores que, por el contrario, sostienen que puede haber una ligera reducción de la alergenicidad en el caso de proteínas séricas al ser sometida la leche al tratamiento con calor. En cuanto a la prevención, hay 3 niveles: primario, secundario y terciario. En el primario es evitar la sensibilización a la inmunoglobulina E. El secundario consiste en que aquellos pacientes que han ya sido sensibilizados a la inmunoglobulina E no desarrollen la enfermedad alérgica. Y el terciario es aquellos pacientes que han desarrollado la enfermedad alérgica no vuelvan a presentar manifestaciones clínicas. Para poder llevar a cabo la prevención es necesario la responsabilidad por parte de la comunidad y también por la industria elaboradora de alimentos. Y las medidas de prevención a tener en cuenta son aquellas que están expresadas en pantalla. En cuanto al pronóstico, generalmente es de carácter transitorio y adquieren tolerancia inmunológica en la edad escolar, pero no siempre. Y en cuanto al marco jurídico, podemos decir que el Codex Alimentarius considera a la leche como un alimento que puede ocasionar hipersensibilidad y por tal motivo debe declararse en el rótulo del alimento. En el caso de nuestro Código Alimentario argentino, establece que tanto la leche como los derivados lácteos deben ser declarados a continuación de la lista de ingredientes, ya sea que se encuentran en alimentos envasados o listos para ofrecérselos a los consumidores, como ingredientes o como parte de otros ingredientes. Si ustedes se dirigen a la cocina, abren la heladera y agarran un pote de dulce de leche, tiene que decir contiene derivado de leche en mayúsculas. Lo mismo si agarran un sachet de leche, tiene que decir contiene leche. Si la industria elaboradora de alimentos no declara los alérgenos, no solo no está cumpliendo con la norma vigente, sino que tampoco está siendo responsable porque está atentando contra la salud del consumidor. Recuerden, como bien había expresado antes, las manifestaciones clínicas pueden ser de leves a severas e incluso inducir un shock anafiláctico y ese paciente morirse. Es decir, no esperemos a una tragedia para tener que empezar a hacer las cosas bien. En cuanto a la implicancia en la salud pública, podemos decir que las alergias están dentro de las 6 enfermedades más frecuentes a nivel mundial. Esto según la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.
Y según la Organización Mundial de la Alergia, WHO, por sus siglas en inglés, más de 400 millones de personas padecen de algún tipo de alergia y se estima que para el 2050 la mitad de la población mundial va a padecer de algún tipo de alergia. Y con respecto a la leche, está dentro de los 8 alimentos que son responsables del 90% de las reacciones alérgicas. Pero pese a lo expuesto, la lista de alérgenos y la forma en cómo son declarados va a diferir de acuerdo al país del que estemos hablando. Y respecto a la alergia alimentaria, es un gran problema para la salud pública mundial, porque año a año va incrementándose el número de casos de manera exponencial. Bien, habiendo finalizado esta breve introducción, paso a explicar el objetivo de la tesina, que es realizar una revisión bibliográfica sobre la alergenicidad que genera en el humano el consumo de leche de diferentes especies de mamíferos. En cuanto a la metodología, es un estudio cualitativo, documental y exploratorio, realizado a partir de una revisión bibliográfica descriptiva y sistematizada. El diseño de la metodología consistió en 3 fases: heurística, hermenéutica y redacción sistematizada. En la fase heurística, también llamada fase de organización de la información, se empleó el Google académico por las ventajas que presenta esta plataforma. Pero pese a esto, hubieron ciertas limitantes que fueron advertidos y contemplados en la tesina. Y entre las ventajas que pudimos encontrar fueron que es de uso sencillo, universal y gratuito, contempla el índice de citación de los autores, contempla la literatura no anglosajona también. El rastreo de los contenidos web académicos se realiza de manera sistematizada, entre otras ventajas. Y podemos decir que se insertaron en los motores de búsqueda distintas palabras claves o descriptores y términos alternativos o sinónimos. Y una vez recabados los datos, se realizó una tabla en donde figuraba el comando de palabra, es decir, la estrategia de búsqueda insertada en el motor de búsqueda, el número de resultados hallados con cada estrategia, las fuentes, los autores y el año en que fueron publicados. En total se obtuvieron finalmente 12 estrategias y se emplearon como operadores booleanos el AND y no el OR, para hacer más restrictivo el estudio. Los criterios y filtros de búsqueda en Google académico fueron como descriptores: alérgeno, leche, animal, alergenicidad y mamífero. Cabe aclarar que lo que está en asterisco es para designar a la palabra tanto en singular como en plural. El idioma fue en español, la región en cualquier región, la última actualización que se lleva a cabo en cualquier momento, términos que aparecen en cualquier parte de la página, derechos de uso, páginas cuyo uso no requieran de licencia y el intervalo de publicación comprendido que sea aquel que oscile entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de mayo del 2020. Luego se construyó una segunda tabla que fue a partir de los artículos recolectados con las 12 estrategias de búsqueda seleccionadas, donde se figuraba el título de los artículos, los autores, el sitio web de publicación y las categorías de pertinencia temática. Es decir, que los artículos fueron agrupados en 17 categorías e identificadas con códigos de color, donde el color verde era para identificar aquellos artículos con pertinencia temática, como se muestra en pantalla. En cuanto a los criterios de inclusión de los artículos, fueron aquellos con pertinencia temática del estudio en relación al título y al resumen. Se consideró la calidad de las fuentes, la relevancia de los autores, la rigurosidad del método científico
y la aplicabilidad e impacto de los resultados. En cuanto a criterio de exclusión, se excluyeron aquellos artículos que no tenían pertinencia temática, es decir, que no tuvieran implicancia en la industria láctea, que no hablaran de alergia alimentaria o que sí hablaran de alergia alimentaria, pero no precisamente de la leche animal. También aquellos artículos que no expresaban de manera explícita que la leche animal es un alérgeno, que no aportaban conocimientos a esta revisión, porque hubieron artículos que eran glosarios, recomendaciones nutricionales, alimentos transgénicos, aditivos alimentarios, que no fueron contemplados en esta revisión bibliográfica. Estaban publicados en sitios web no seguros o a los que no se podían acceder porque se requería de licencia o no eran gratuitos. Sus autores no pertenecían al área de salud o a la industria alimentaria y eran redundantes, es decir, aquellos que estaban repetidos o con fecha diferente al periodo de estudio de la tesina fueron excluidos. Es decir, había artículos que si bien estaban publicados en la fecha de publicación acordada en la metodología de la tesina, los trabajos originales tenían una fecha distinta. En cuanto a la fase hermenéutica o análisis de la información, se hizo una lectura crítica de los 16 artículos que se obtuvieron con pertinencia temática. Y aquellos artículos que eran confusos o difíciles de interpretar, se recurrieron a los trabajos originales siempre y cuando estos también fueran de acceso gratuito. Y se construyó una tabla en donde se figuraba las ideas principales de los objetivos de los artículos, la metodología científica empleada y los aportes a la temática junto con las conclusiones. Y una vez que se recabaron y se recolectaron este tipo de información, se buscaron las semejanzas entre esos 16 artículos, recategorizándolos en 4 abordajes. Abordaje médico de la APLB, que incluían todos los artículos que hablaran sobre inmunopatogenia, diagnóstico y tratamiento de pacientes con APLB. Abordaje industrial de los alérgenos, es decir, aquellos que hablaran del control y gestión de los alérgenos. Dentro de estos artículos, solo uno hablaba en específico de alérgenos y los otros 3 nada más incluían el tema de alérgenos en la ficha técnica de elaboración de los alimentos. Y dentro de esos 3 artículos, solo 2 incluían al alérgeno como alérgenos inherentes al producto. Otro abordaje fue en cuanto a la composición y propiedades de la leche. Había artículos que hicieron un análisis comparativo entre las diferentes especies de mamíferos en cuanto a la composición y propiedades de su leche. Y también el último abordaje consistió en la diferencia entre la intolerancia alimentaria y la alergia alimentaria. Y una vez obtenidas las semejanzas de los artículos, se buscaron y encontraron las diferencias. La última fase fue la fase de redacción sistematizada y el trabajo final quedó organizado de la siguiente forma: introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión y por último, conclusiones. En cuanto a los resultados y discusión, podemos decir que se seleccionaron 2 estrategias. La estrategia A, llamada alérgeno y leche animal, donde se obtuvieron en total 332 artículos. Con la estrategia B, llamada alergenicidad y leche de mamíferos, se obtuvieron 24 artículos. Y se hizo una primera depuración que consistió en agrupar todos los artículos en 17 categorías, identificadas con códigos de color. Y luego se hizo una segunda depuración de aquellos artículos que estaban repetidos o fuera del periodo de estudio. Por ejemplo, las categorías que estaban identificadas con código de color verde eran aquellos artículos con pertinencia temática, donde con la estrategia A
se obtuvieron 23 artículos y dentro de esos 23 artículos había un solo artículo repetido tanto en idioma inglés como en español. Con la estrategia B se obtuvieron 8 artículos, pero todos esos 8 artículos también estaban repetidos en la estrategia A. Entonces, el total de artículos con pertinencia temática fueron 23, pero uno ya estaba repetido en la misma estrategia A y 6 artículos estaban fuera del periodo de estudio de la tesina. Es decir, que los artículos con pertinencia temática finalmente fueron 16. Y de estos 16 artículos, la mayoría se encontraban en sitios académicos. Eran fuentes primarias y consideraban a la leche bovina. Tan solo 2 artículos también consideraban a las especies de otros mamíferos. Y un poquito más de la mitad eran aquellos países radicados en países latinoamericanos y realizados con la finalidad de hacer acreditaciones de título académico. Y se obtuvieron 4 abordajes anteriormente comentados, que fueron el abordaje industrial de los alérgenos, el abordaje el abordaje clínico de pacientes con APLB, la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergia alimentaria y la composición y propiedades de alérgeno. En cuanto a las diferentes posturas halladas entre autores de los 16 artículos, fueron en torno al tratamiento alternativo. Había autores que defendían la idea de emplear leche de otras especies de mamíferos como tratamiento alternativo para pacientes con APLB, como la leche de burra, la leche equina. Otros contemplaban la leche caprina y la leche de camélidos, en tanto que otros autores no sugerían el empleo de otras leches de mamíferos como tratamiento alternativo por el riesgo de reacción cruzada. También hubieron diferentes posturas en cuanto a la alergenicidad luego del tratamiento térmico, que ya fue comentado en la introducción. Es decir, había ciertos autores que comentaban que podía incrementarse la alergenicidad al ser sometida a tratamientos térmicos, otros que era indistinto la alergenicidad de la leche cruda de la tratada con calor, y otros decían que podía reducirse ligeramente la alergenicidad de la leche en el caso de tratarse de proteínas séricas. En cuanto a la beta-lactoglobulina, BLG, hubo un autor que consideró que la leche vacuna tiene mayor cantidad de BLG respecto a la leche humana, en tanto que los otros autores directamente comentaban que la leche humana no tiene BLG. Hubo un autor que consideró a la lactosa, el azúcar de la leche, como alérgenos, mientras que los demás autores o no consideraron a la lactosa o excluyeron a la lactosa como alérgeno. En cuanto a la clasificación de los alérgenos, hubieron autores que consideraron a los alérgenos como peligros químicos, otros que además de ser proteínas que podían llegar a ser carbohidratos o cadenas de carbohidratos, y otros consideraron a los alérgenos de la leche como alérgenos inherentes al producto. Y por último, la edad de presentación de la APLB también hubieron diferentes opiniones y posturas al respecto. Había quienes decían que se lograba la tolerancia inmunológica en la edad escolar, mientras que otros decían que la APLB se presentaba hasta los 3 años de edad, pero tenía tendencia a presentarse a los 4 o 5 años de edad e incluso incrementarse en la adolescencia. Y por último, y para finalizar, en cuanto a las conclusiones, como consensos entre los diferentes autores de los 16 artículos, fueron en torno a que priorizaban la lactancia materna, consideraban a la leche vacuna como la leche más alérgica y la más consumida, y que la alergia alimentaria es un importante problema de salud pública mundial
con tendencia a ascender, es decir, que año a año va incrementándose en el número de casos. En cuanto a las posturas diferentes halladas, fueron en relación a la clasificación de alérgenos, la efectividad del tratamiento térmico y del tratamiento alternativo, la edad de presentación de la PLB, el considerar la lactosa como alérgeno o no y el potencial alérgeno de la leche. En cuanto a la metodología de estudio, resultó ser adecuada para este tipo de revisión bibliográfica. Y por último, la elección de la fórmula, es decir, las palabras claves y descriptores, influyeron en el éxito de la estrategia de búsqueda. Pero pese a lo expuesto, se debió hacer una depuración complementaria manual. Bueno, este ha sido todo el trabajo por hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar una frase motivadora del día, ideal para estos tiempos de pandemia, que es de Horacio Quinto Flaco. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. La crisis nos lleva a un cambio y esperemos que ese cambio sea para bien, no solo para mejorar como personas, sino también como sociedad. Muchas gracias.